Estamos viviendo un momento histórico, sin duda, en la provincia de Alicante particularmente, porque este viernes se ha celebrado el primer pleno del Consell en Alicante. Esto nos da que pensar que alguna puerta se ha abierto de cara a la Generalitat Valenciana y algo tendrá que ver. Es verdad que la excusa era que el presidente Carlos Mazón quería estar aquí para la investidura de Toni Pérez, el presidente de la Diputación de Alicante, como ya también hizo con el presidente de la Diputación de Valencia y con el de Castellón. Pero en cualquier caso lo interpretamos también como una voluntad de intenciones que a los alicantinos al menos ya nos da un buen augurio. También es histórico este viernes porque Toni Pérez ha tomado posesión como presidente de la Diputación de Alicante, con un discurso municipalista que yo creo que también ha puesto unas grandes expectativas en el respaldo a los pequeños ayuntamientos y también ha puesto la palabra reivindicación en el centro de su discurso, reivindicación a la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón y también al próximo gobierno que salga de las urnas este domingo 23 de julio. Es sin duda un viernes histórico que nosotros vamos a pasar a analizar en este programa que ahora empezamos. Queremos analizar especialmente el nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar del nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana, que ya está conformado, que ya tenemos a los nuevos consellers y conselleras, les paso a presentar la mesa que hemos conformado hoy aquí. Jorge Brugos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Andrés? Muy bien. ¿Qué perspectivas sacas de este nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana? ¿Qué lectura? Pues bueno, yo creo que hay que ser prudentes, hay que darles un voto de confianza, hay que darles como mínimo 100 días de gracia, ¿no? Y esto lo digo sobre todo para la izquierda, que yo creo que lo que tienen que hacer es autocrítica y saber por qué no están ellos en ese Consell. Y bueno, luego cuando cometan los primeros errores se podrá juzgar, pero primero hay que dejar que trabajen. Bien, es un buen inicio. Al otro lado de la mesa está Francisco Poveda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches. Muy buenas. No fresquitas, pero buenas noches. Calurosas. Calurosas. Desde luego, estos días que tenemos estas olas de calor. Oye, ¿qué sensación te da este cambio que estamos viviendo ahora mismo político? Pues fíjate, muy rápido ya. Hoy ya el impuesto de sucesiones. Dentro de unos días me imagino que el tema del valenciano se normalizará. Como decía Suárez, elevar a la normalidad a la política lo que en la calle es normal. Pues hay que elevar a la política lo que en la calle es normal. A mí Toni Pérez hoy me ha sorprendido hablando en valenciano, porque es valenciano parlante, y a la vez también ha hablado en castellano, para decir que las dos lenguas son igualmente válidas, ¿entiendes? Y no hay que imponer una sobre otra. Y aquí está también Ignacio Martínez, director de OK Diario La Comunidad Valenciana. Esta jornada histórica en Alicante es un trajín para los periodistas, Ignacio. Sí, no he parado en toda la mañana. Desde primera hora, con el pleno del Consell. Sí, pleno del Consell primero en el Marc y luego en el Palacio de la Diputación la toma de posesión y la elección de Toni Pérez como nuevo presidente de la Diputación. Un símbolo en su conjunto. Ximo Puig le dio la espalda a la Diputación de Alicante y lo que ha hecho Mazón ha sido precisamente arrancar desde Alicante, hacer su primer Consell desde Alicante. Segundo símbolo de precisamente darles la espalda a la Diputación de Alicante, que lo hizo Ximo Puig. Mazón ya estaba ya en el primer pleno en el que se elegía el presidente de la Diputación de Alicante. Por tanto, en ese sentido, jornada totalmente simbólica de lo que va a ser una colaboración, yo creo, de toda la legislatura, sin ninguna duda, entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante. Se acaba con 4 años bastante negros desde lo que ha hecho la Generalitat hacia la Diputación. Y ya, por presentar a toda la mesa, está con nosotros Manuel Asín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Bien, buenas noches. También expectante, imagino, a todos estos cambios políticos que nos están viniendo. Sí que es verdad que esta mañana ha habido una muy buena noticia, que es la bonificación de la práctica totalidad de impuestos de sucesiones y donaciones. No obstante, la conformación del gobierno a mí me suscita alguna duda. No soy tan optimista como mis compañeros de mesa. Hay dos temas que a mí me preocupan especialmente. Uno de ellos es el vicepresidente y consejero de Cultura, que respaldó públicamente unas medidas, yo creo, más que cuestionables, del concejal de Cultura de Burriana,
el sentido de retirar de la circulación unas revistas por el mero hecho de estar redactadas en catalán. Y la segunda es un tema que, bueno, yo creo que voy a disentir de Paco, ¿no?, que es el anuncio de una supuesta modificación o supresión de la ley de plurilingüismo y la sustitución por no sé muy bien qué. Pues todo eso lo vamos a analizar aquí en esta mesa, pero antes permitidme que os presente al nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana. Se nombra como miembros del Consell a las siguientes personas: Vicente José Barrera Simó, vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte. Susana Camarero Benítez, vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Ruth María Merino Peña, consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública. Elisa María Núñez Sánchez, consellera de Justicia e Interior. Marciano Gómez Gómez, conseller de Sanidad. José Antonio Rovira Jover, conseller de Educación, Universidades y Empleo. José Luis Aguirre Larrauri, conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca. Salomé Pradas Ten, consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Nuria Montes de Diego, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Pues ahí está, lo hemos puesto muy rápido porque las presentaciones las habían hecho un poco más extensas. Pero ahí está, el nuevo gobierno, un poco más reducido, eso sí, que el anterior del Botanic. 2 consejerías menos. Impresiones. Sí, pues impresión. No, de tu primero, sí. A ver, la impresión es que hay un programa electoral del Partido Popular y de Vox y por la parte del PP se va a cumplir. Nuria Montes es la secretaria de OSBEC, que es la patronal hotelera de referencia en la Comunidad Valenciana, que es contraria a la tasa turística, como es el PP. Esa tasa turística se va a derogar. Luego tenemos otra serie, en el caso de José Antonio Rovira, viene del mundo de la universidad y ha sido director territorial y director general de Educación. Lo que van a hacer con el tema de la lengua es no imponer el valenciano. Se va a poder estudiar en castellano y en valenciano, según quiera la familia, pero no se va a tener que hacer una línea en valenciano ad hoc porque la tienes que hacer, luego otro tema sería valenciano-catalán, pero bueno, si ad hoc porque la tienes que hacer. Se va a dar libertad para que la gente estudie en la lengua que quiera, que hable la lengua que quiera. O que Esta es una de las dudas que les suscitaba Manuel. Claro, porque hasta donde yo entiendo, la ley de plurilingüismo no obliga, no impone, establece unos porcentajes mínimos, que son 25% en valenciano, 25% castellano, 25% inglés, y el resto lo deciden las familias. Es decir, no hay una línea en valenciano, no hay una inversión lingüística y ni mucho menos una policía lingüística o una serie de coacción ideológica. Eso lo dice la ley. Sí, una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es, primero, el tema del 25%, como en Cataluña, no se cumple. En el tema de la policía lingüística, precisamente el Tribunal Supremo tuvo que acabar con una oficina creada para eso, es decir, para denunciar a quienes no se dirigieran en valenciano, cosa que luego la Plataforma por la Lengua intenta también hacer, incluso con los comercios, señalándolos con un distintivo rojo a los que no les hablan en valenciano. Y el paso que se va es hacia una libertad lingüística. Es que todo el mundo tiene derecho a hablar en castellano, a hablar en valenciano, a hablar en inglés o a hablar como quiera. Somos una provincia con la cantidad de gente de nacionalidades que tenemos. Os voy a contar una anécdota, no es de la Comunidad Valenciana, pero si pasa en Cataluña, pues imaginaos lo que pasará en la Comunidad Valenciana. Un amigo estuvo en Cataluña y dice, mira, hablé a un mozo de escuadra en catalán y él, ¿sabes cómo me respondió? En castellano. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está exagerando. Es decir, yo creo que hay unos intereses políticos muy grandes en el tema de la lengua. Esto es como cuando Casado, llevándolo otra vez a Cataluña, pues dijo que no te dejaban ir al baño en la escuela si no hablabas en catalán, ¿no? Y se ha demostrado que es mentira. Y Casado ha tenido pues que hacer pues frente a la justicia porque ha reconocido que no ha contrastado esa noticia. En cualquier caso, lo mejor es normalizarlo, ¿no? Lo decía antes Francisco. Yo que estoy, como decía, que cada uno hable lo que quiera hablar, en lo que mejor, más cómodo esté, como mejor se le entienda en su entorno. Quería hacer un matiz en el tema del valenciano y el catalán. Las normas de Castellón de 1932 dejan claro que el valenciano es una lengua diferenciada del catalán. Está Sí, claro, yo estoy de clarísimo. acuerdo, yo estoy de acuerdo, A mí me claro. da igual que la gente hable, pero lo que no podemos es confundir a la gente. Es cierto que el valenciano parlante, si va a Cataluña, le es más fácil entenderse con un catalán, pero que no es exactamente así. Claro. Yo tengo un hijo que vive en Londres 20 años y que trabaja en multinacionales.
Y un día, en una selección de personal, se queda finalista con otro español, residente en Londres, nacido en Londres, hijo de gallegos. ¿Por qué seleccionan al final a mi hijo? ¿Dónde está el matiz diferenciador? Me dijo, papá, no me han seleccionado por saber inglés, sino por saber valenciano. Y digo, ¿por qué? Dice, porque el principal cliente de esta multinacional en la península ibérica, que para lo que era aquello, es la Caixa. Luego entendían las multinacionales que si hablabas valenciano era como catalán. No, que te entienden mejor que si hablas castellano. Bueno, eso ya es rizar el rizo. Bueno, bien, pero lo digo para los valencianos parlantes. Por no atascarnos con un asunto solamente de la lengua, que después seguramente va a ir saliendo durante el debate, hay otros asuntos que son icónicos también con este gobierno. Es la reducción de consellerías y de altos cargos. Justamente en el pleno del Consell, tras el pleno del Consell, el presidente Mazón lo ha contado. Se ha aprobado hoy justamente ese decreto de reducción de altos cargos de la Generalitat Valenciana. Hemos dado cuenta también del ahorro en políticos, del gasto político que este Consell tiene como prioridad. Quiero recordar que pasamos de 55 a 46 altos cargos solo en el tramo de consellers y secretarios autonómicos y subsecretarios, que solamente eso va a suponer un ahorro en gasto político, solamente este bloque, de aproximadamente 3 millones de euros a lo largo de esta legislatura, y que queda las dos partes más importantes aún, la de direcciones generales, la de eventuales y altos cargos, y con más profusión la optimización de todo el sector público, de todo el gasto político. ¿Era necesario? ¿Se había convertido la administración autonómica en mastodóntica? Totalmente, totalmente. Entre altos cargos y asesores había 350 personas. En altos cargos me refiero a directores generales, asesores, personal eventual. Había 350 personas. Está luego también el tema del sector público instrumental, que está completamente, que es también la otra parte de la que ha dicho que van a hacer ahora la reducción, y era lógico que se redujeran las secretarías autonómicas y las subsecretarías, porque también se han reducido las consellerías. Con lo cual había una serie de secretarías autonómicas que no tenía continuar. Hay otras, en otros casos, que lo que se ha hecho ha sido reducir la grasa de la administración. Estoy pensando en sanidad. Se han quitado 2 secretarias autonómicas y las que agrupan esa labor son las otras 2 que ya estaban, que permanecían. Entonces hay un poco de todo, pero yo sí creo que era importante reducir esa grasa en la administración. Bien, es decir, es una opción política la reducción de cargos, de altos cargos. Antes, fuera de micrófono, estábamos hablando aquí que ahora viene lo importante. Lo importante son los nombramientos que vienen ahora, tanto de secretarios autonómicos como de directores generales, que a lo mejor el verano no va a ser una época baldía, sino que van a trabajar en verano para en septiembre tener directores generales y secretarios autonómicos, que yo creo que ahí está. Sin duda hay que conformar el engranaje de la administración. La clave la veremos, la clave del éxito de esta Generalitat nueva la vamos a ver en qué tipo de secretarios autonómicos hay, hablando de su contenido, y cuántos, y quiénes son esos elegidos. Yo creo que ese va a ser el motor. Susana Camarero, que no es nueva en la plaza, para vosotros quizás sí, para mí Susana Camarero estaba con 20 años en las Cortes Valencianas. Susana Camarero tiene una gran experiencia política. Yo creo que la que va a mover realmente a toda esa plaga de, entre comillas lo de plaga, de altos cargos técnicos, va a ser Susana Camarero, porque Susana Camarero tiene una gran experiencia en la Generalitat. Desde luego es necesario que haya altos cargos, que haya un engranaje político de personas, pero es verdad que de ahí a que sea una administración mastodóntica, es decir, de ahí a que haya pues infinidad de asesores, personal de confianza, a veces lo que más hace falta en una administración son técnicos, personas que se han ganado la plaza, ¿no?, para trabajar. A Chimo Puig lo han dejado con un chofer y un asistente. Bueno, ayer salía en el boletín oficial de la Generalitat que se le asignaba, como expresidente, un chofer, a elección suya, e incluso un tal Cerdá va a ser el asistente de... Es periodista. ¿Es Cerdá periodista? No lo sabía. ¿David? No, David no. El Cerdá es el que le han un asistente, lo va a tener ahí. Bueno, a lo que íbamos de la administración. Es verdad que es deseable que haya personas que se han ganado la plaza, que tengan un perfil para esto. Luego hacen falta los cargos políticos y de confianza también para dirigir las políticas. Pero, en fin,
No sé, el ahorro tampoco es mucho, ¿no? 3 millones, dice Mazón. A lo largo de la legislatura. Eso en el conjunto del presupuesto yo creo que es 800.000 al año o algo así. Es anecdótico. En cualquier caso hay que gobernar bien y hay que solucionar los problemas que tiene la Comunidad Valenciana, desde las listas de espera en sanidad, desde el proceso de, bueno, pues no sé, llámenlos como quiera, cambio climático, calentamiento global. Es decir, el verano que estamos sufriendo es insoportable para todos, con lo cual, bueno, pues tendremos más incendios, tendremos una mayor incomodidad, tendremos mayores dificultades de acceso a las ciudades. Todo eso son situaciones que hay que solucionar. Si la administración es más ágil solucionando los problemas de los ciudadanos, la administración es mejor. ¿Hay una relación directa entre una administración ¿cargada de personal y más efectiva? No, Pues efectivamente, no. claro que no, efectivamente. Eso parece que no. Por lo tanto, bueno, más allá de esta medida, que desde el punto de vista estético está muy bien, lo que les debemos exigir al nuevo gobierno es que sea eficaz y eficiente. Le preguntábamos a Carlos Mazón cuando hizo el nombramiento en el Palau de la Generalitat, oiga, ¿qué criterios ha seguido para elegir el gobierno? Porque ya sabéis, de las sensibilidades todo el mundo dice, a ver, ¿cuántos son de Castellón? ¿Cuántos son de Alicante? ¿Cuántos son de Valencia? ¿Cuántos hablan valenciano? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Qué criterio ha seguido? El criterio es el de los mejores. El criterio es de gente que sepa de su sector, que sepa de lo que habla, que esté preparada para trabajar, que tenga la mejor predisposición y que tenga muy claro cuáles son su prioridad, que es la de gobernar para todos. Creo que todos tienen experiencia en su sector. La inmensa mayoría de ellos ya tienen una más que acreditada experiencia incluso de gestión. Todos, absolutamente todos, han tenido o tienen hasta la fecha vida privada, actividad privada. Y creo que son criterios de solvencia, de eficacia, de gestión, de ausencia de prejuicios y de determinación por ponernos en marcha. Verdad a medias. Verdad a medias. Hay una regla no escrita. Vosotros sois todos muy jóvenes. Ignacio, que además es de fuera. Para los espectadores también son jóvenes, ¿eh? Para que se sucedan presidentes de las diferentes provincias valencianas. Regla no escrita. Ahora mismo hay un peso de Alicante en la Generalitat, como no lo había desde Zaplana. Acordaros del mandato. Pero aunque no sea una norma... no escrita, de hecho no escrita. Una norma no escrita, pero es verdad que la ética política también te lleva a decir que tienen que estar los territorios representados. Que en otros sitios no está así. La verdad es que aquí tenemos un problema, que no está definido Alicante en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Eso es un problema que no se ha sustanciado. Pero en cambio sí está sustanciado el tema del turno. El tema del turno. Ahora mismo, a nivel de conseller, hay más peso de Alicante. O tienen más peso los consejeros alicantinos. Porque los conoces tú más. Bien, pero más, quiero decir... Pues hay un equilibrio. Bien, ahora vamos a ver si en la segunda escalón, tercer escalón, si Alicante sigue manteniendo un peso. ¿Estáis de acuerdo con el criterio profesional que dice Carlos Mazón? Yo sí, te voy a decir una cosa. El tema de, por ejemplo, de Barrera... Vicente Barrera. Sí. Se habla del torero Barrera. Vicente Barrera es abogado y empresario. Fue abogado antes que torero. Sí, sí. Porque si no era abogado, su padre no quería. Pero además Vicente Barrera tiene varias empresas del sector agroalimentario. Es decir, y un señor que construye una serie de empresas y que sale adelante con ellas, no, es que la idea que se está generando un poco de ciertos sectores es que iba todo el día con la capa cogida y el se quiere frivolizar un poco con esto. No. Siempre Vicentito Barrera, que así le conocemos los que le conocemos desde pequeño, Vicentito Barrera siempre era un tío que todo el mundo sabía cuando salía al ruedo que era licenciado en Derecho. Que era licenciado en Derecho. Y luego, y además, se quiere frivolizar un poco. Se frivoliza el torero. Una cosa que uno está de acuerdo o no. Bueno, pero ahora que habláis de los toros, a mí me parece muy bien que normalicen un poco el tema de los toros. Otra cosa es que se normalicen las bestialidades de los bous al carrer, de los bous a la mar. A mí, eso no vamos a entrar en el debate. Eso es un disparate. Pero ahí te tendrías que ir a Castellón a ese debate, porque es donde más bous al carrer hay. Pero en cuestión del perfil técnico, del perfil profesional que ha dicho Carlos Mazón sobre los consejeros, ¿qué opináis? Me gustaría ir en lo de los cargos intermedios, lo de la reducción y todo eso, porque a mí hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? Y una de ellas, la primera, tiene que ver con lo que tú has dicho, Andrés, que es cargos técnicos. Yo creo que España y las comunidades autónomas lo que necesitamos sobre todo es continuidad. Es decir, no puede ser que cada 4 años estemos cambiando el engranaje de la
instituciones. Porque Hombre, al final no los avanza. funcionarios con plaza no cambian. Sí, pero al final lo fundamental sí que cambia. Entonces al final no avanzamos porque cada uno quiere hacer una cosa y así se ve con las leyes educativas, etcétera. La otra cosa tiene que ver con, a mí me gustaría saber dónde va a meter Carlos Mazón a todos los tránsfugas que ha fichado de Ciudadanos. Es muy llamativo pues todas estas promesas, etcétera, pero estamos viendo cómo en el Ayuntamiento de Alicante el señor Barcala ya ha enchufado a asesores de Mari Carmen Sánchez y de Ciudadanos. Y seguramente Carlos Mazón haga lo propio y por eso Ciudadanos está destruido, porque ha prometido cargos a determinados perfiles. Bueno, entonces, lo que quiero decir Esta es una nomenclatura es que que podría ser despectiva, quiero decir, pero a lo mejor hay personas válidas que también, oye, militaron en Ciudadanos a lo que y voy, siguen siendo válidas. A lo que ¿no? voy, Andrés. Jorge, vamos a darles una oportunidad. No, sí, a lo que voy, Andrés, es. Tú has destruido Ciudadanos prometiendo cargos. Yo no Unos creo que cargos. Yo creo que de Ciudadanos se ha destruido solo. Sí, pero lo ha destruido Carlos Mazón. ¿Y había personas A ver, válidas te digo dentro de una cosa, Ciudadanos o no? En Pues se tapa y hemos se tira a la tenido, basura entera. en Alicante hemos tenido a un alcalde del Partido Socialista que viene de Unión Valenciana. Yo no lo considero que fuera un tránsfuga. Duró poco. Tenemos a gente en otros partidos, incluso nacionalistas, que procede de Unión Valenciana. Yo no considero que sean tránsfugas. Son personas que en un momento determinado de su trayectoria política han considerado que sus ideas estaban más en un sitio que en otro. No, si yo no Por estoy. cierto, Gabriel Echavarri el lunes está aquí en el plató con Fernando Sepúlveda. Que Mazón no haga lo que ha hecho Barcala. Ojo, ha trufado del mundo de las hogueras el Ayuntamiento de Alicante. Ha orillado a grandes funcionarios, magníficos funcionarios, que no tienen perfil político. Los tiene orillados. O sea, a mí me asombra con lo que tiene dentro del Ayuntamiento magníficos funcionarios y están cogiendo gente, ¿me comprendes? Hay una de cultura que... Bueno, es bueno rodearse de un equipo de gobierno Pero Andrés, profesional. la de Cultura ha dicho insisto, que como viene de las hogueras, por reconducir. se ve capacitada para llevar la Concejalía de Cultura. pero de fiestas. No, de Cultura. Porque qué disparate es En este. cualquier caso, que no haga eso Mazón, por el favor. gobierno de la Generalitat, Que no lo haga. ¿qué está diciendo Mazón? El argumento que hace Mazón es bueno rodearse de... Dice, todos tienen vida privada, todos Vienen del mundo. empresarial, vienen de la del mundo universidad. privado, de la universidad, es decir, que tienen una experiencia, traen una mochila cargada. Está muy bien, porque él viene solo de la política, con lo cual se equilibra un poco, ¿no? Entiendo yo que lo dice por eso, ¿no? De la Cámara de Comercio también. De la Cámara de De la Comercio. Cámara de Comercio, Pero pero hace 4 días lo de la Cámara de Comercio. Puesto por También está encima en la Cámara de de Comercio. Y es un puesto de libre También designación. estoy en la Cámara de Comercio. Está bien. Pero en esa Cámara de Comercio, por ejemplo, es una cosa muy importante. La Cámara de Comercio, si recordáis, Zapatero le quita cualquier línea de financiación. Y él lo que hace, precisamente lo que le toca hacer al gobierno valenciano, reflota esa Cámara de Comercio con los presidentes que tuvo en aquel momento, y ahora la Cámara de Comercio está funcionando. Es que es decir, la trayectoria de las personas nos la explica... Quizás porque han fichado a Ripoll, expresidente. Cuando de la hablamos Generalitat. de Quizás la- funcionará por eso. Cuando hablamos de la Comunidad Valenciana hablamos de turismo. El sector turístico es muy importante, Carlos Mazón lo sabe, por eso es la primera vez que turismo tiene una consellería propia. A mí me parece que es un paso adelante muy importante. Siempre he saludado que hubiera una Consellería de Innovación en Alicante. Otra cosa es mi opinión sobre cómo haya funcionado en estos primeros 4 años. Pero hoy estamos hablando aquí del fuero, ¿verdad? En cualquier caso, creo que es un buen momento para que las políticas de innovación vayan invadiendo de manera transversal a nuestros sectores productivos y, por tanto, industria, comercio y turismo, en mi opinión, es una buena combinación para avanzar desde la innovación, que debe ser algo que, como todo el mundo sabe, afecta y debe afectar y debemos liderar en la sociedad y, por tanto, también en el Consell. Habla desde esa consellería troncal, que es innovación, que afecta a comercio, industria y turismo, que es la primera vez que tiene una consellería. Es importante, ¿no? Sobre todo ha destacado lo de industria, ¿no? Al final, de hecho, esta semana, pues en Alicante Plaza escribía un artículo que me preguntaba si todas las ciudades tenían que ser turísticas, ¿no? Y creo que eso es importante, es decir, diversificar y que no solo España y que la Comunidad Valenciana, pues no solo vivamos del turismo, ¿no? Y aparte es que el tema del turismo afecta también al precio de la vivienda, ¿no? O sea, es algo fundamental. Leía esta mañana en el ABC pues un reportaje, ¿no? Que iba de lo mucho que cuesta encontrar un piso en Madrid de alquiler, y ponía que aproximadamente 12.000 pisos de alquiler están destinados en Madrid, imaginaos en la Comunidad Valenciana, para los pisos turísticos, 9.000 para el uso particular. Claro, eso al final
fomenta pues que se suba el precio. El tema del turismo, estoy de acuerdo con Carlos Mazón, es un tema importante. Mira, Alicante, la provincia de Alicante la Comunidad Valenciana es vital. El tema del turismo es que es una industria de referencia. Yo ahora mismo no recuerdo, pero es una barbaridad la cantidad y la aportación al Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana que deja el turismo. Sin duda el motor económico. El motor económico. Y la persona que lo lleva es una persona experta porque es la directora general de Orbe, de la patronal turística de referencia en la Comunidad Valenciana, y que por tanto tiene sobrados conocimientos. Me parece buena idea también unir innovación con industria, que han estado en universidades. Vamos a escuchar a Nuria Montes en su toma de posesión, que por cierto fue aquí también, en la Casa de Brujas, porque esa Consellería de Innovación tiene su razón social, su sede en Alicante. Ayer y hoy son días tremendamente importantes para mí, ¿no? Desde que el presidente de la Generalitat, Carlos, me llamó comunicando que quería depositar en mi persona la responsabilidad del gobierno de esta consellería, una consellería desde luego dirigida fundamentalmente al mundo de la empresa, sentí que había llegado el momento de devolver con mi trabajo a la sociedad todo lo que me ha dado en estos 27 años de trayectoria profesional que llevo. En primer lugar, deciros que todos los sectores productivos de la Comunidad Valenciana van a ser igual de importantes para este gobierno. Sobre todo porque todos son transversales y intentaremos tener éxito desde el minuto cero, pero sabemos que además será un trabajo de pico y pala durante muchos meses para empezar a recoger los frutos. Nuria Montes dijo aquello de se acabó de poner palos en las ruedas al turismo. Sí. Bien, disiento. Yo no estoy por la tasa turística, pero evidentemente hay que establecer mecanismos para no arruinar el destino turístico. Hoy he hablado con turistas despotricando contra Alicante por la situación de la ciudad. La ven sucia. Vamos a hablar claramente. Es una situación puntual que estamos en obras, ¿quieres decir? Bien, pero dice que esta parece ser que venía varias veces con la persona que ha hablado. Bueno, ojo, que no podemos tener un destino desbordado. Yo no voy a Benidorm, me es incomodísimo ir a Benidorm. Y hay un parking en la Higuera que siempre normalmente suele haber sitio. Vivo aquí al lado de Benidorm y se me pasan los años sin ir a Benidorm. Si me es incómodo a mí, habrá un montón de tipo de turistas que no le guste Benidorm. No digo tasa turística. Te pierdes muchos encantos de Benidorm, ya te lo digo. Ya lo sé, pero ya tengo una edad. Benidorm, cuando vaya a jugar a bailar los pajaritos, yo ya no pinto nada. Bueno, pero sin duda va a haber un cambio de rumbo en la política turística en la Comunidad Valenciana. Sí, lo que pasa es que los problemas siguen siendo un poco los mismos, ¿no? Es decir, uno y fundamental es la desestacionalización. Es decir, tenemos que ser un destino atractivo durante 12 meses. Es decir, hay que desconcentrar la cantidad de turistas que llegan. ¿Por qué? Porque es cierto que hay una ciudad, pues Alicante o cualquier otra que podamos imaginar, no está preparada en los servicios públicos de limpieza, asistencia sanitaria, etcétera, para acoger a más gente de los que los servicios públicos están programados para tal. Ya se está trabajando en ese sentido, ¿no? Con los cruceros y con... Se está trabajando efectivamente... Otro tipo de actividades durante el año. El turista hoy se quejaba de por qué no hay más autobuses. Claro, pero la reflexión es esa, ¿no? Es decir, si la culpa no es del turista y tampoco probablemente sea del dirigente político. ¿Por qué? Porque las decisiones en lo público no son tan ágiles como en lo privado. Lo que sí que ¿Qué va a aportar Nuria Montes a la Consellería de Turismo? La Consellería de Turismo va a aportar su experiencia y conocimiento, que es bastante amplio. ¿Quedas por hechos? Sí, hombre, llevaba 20 y tantos años, 24 años de directora. Yo tengo general informaciones contradictorias. De Orbe. Y a mí me parece que ha sido una buena directora general. Además, está en momentos muy duros, por ejemplo, el momento de la tasa turística fue un momento durísimo y lo sacó adelante. Ha estado con varios presidentes y yo creo que empresarios turísticos del sector turístico, cuando la mantienen uno tras otro, es porque ven valores en ella. ¿Y por qué Mazón buscaba al que estaba con el gobierno de Puig, que le ha dicho que no? No, eso es otra cosa distinta. Bueno, es lo que quería... Francesco Lomer dices tú, ¿no? Sí. Yo creo que eso ha sido un juego de seducción, más bien de cara a la galería que otra cosa. No, yo te voy a explicar. Es que en estos casos no siempre lo que busca el político... A Francesco Lomer no le planteó a Mazón en ningún momento que formaba parte de su gobierno. Él iba por otra parte, él iba por otro lado. Él iba por un perfil técnico, que era lo que quería, por una serie de proyectos y muy concretamente por un proyecto de la Comunidad Valenciana que ha empezado pero no ha arrancado. Y no tiene que ver ni con la provincia de Alicante ni con la de Valencia. Ni con la de Castellón. Con la de Valencia sí. Y entonces ese era el perfil que quería. El día de Alicante Gastronómica, Mazón declaró allí mismo
que era más un elogio que una declaración de intenciones para que se fuera con él, porque nunca se llegó a hacer esa propuesta. Él dijo, me va a decir que no. Sí, pero lo dijo con... No se hizo. ¿no? Y otra cosa, con en esa el caso de Nuria ironía Montes, del quererlo elogiar. Es verdad que Nuria Montes también en su toma de posesión le agradeció, Exacto. le dijo que era un honor tomar esta responsabilidad después de Francesc Colomer, que había dejado el listón bastante alto. Fue la única persona del gobierno de Ximo Puig en la parte que corresponde a la tasa turística que en un primer momento dijo que no y terminó diciendo que no. Ese fue Francesc Colomer, eso hay que reconocerlo. Mantuvo Hubo un momento que amenazó con irse. Sí, me acuerdo. Amenazó con irse y le dieron o sea, estuvieron a punto de ponerle palitas en la calle. Yo recuerdo una rueda de prensa después de un pleno del Consejo de Gana Más, que yo la seguí, en la que ella le hacen la pregunta y ella dice, pues si no está de acuerdo, que se vaya. O sea, aproximadamente, no recuerdas, 6 meses, pero eso fue así. Y luego otra cosa, Nuria Montes no solamente es una persona del ámbito turístico, es también del ámbito de la industria, porque su familia muy cercana, padre y tío, fueron empresarios muy importantes de Alicante. Montes Tallón. Correcto, y tuvieron empresas muy importantes y fueron representantes de los empresarios. En la patronal, sí. En la patronal. Lo que no se pregunta, Andrés, Por eso- es por el sesgo zaplanista del gobierno de la Generalitat, que no es tanto. Pero es que no nos van a entender la gente que nos esté viendo. Quiero decir, Yo no veo sesgo zaplanista en al el final Consell. vamos a analizar, en este caso yo creo que, en fin, por lo que planteábamos de las diferencias de la política turística que va a implantar Nuria Montes al frente de su consellería, estábamos allí en la Casa de Brujas escuchándola y ella dijo que esto de que se acabaron los palos en las ruedas al turismo y a las empresas. Claro. Y unió mucho esto, ¿no? Tenemos que poner en valor a las empresas que, desde el pequeño alquiler de bicicletas hasta los hoteles, hasta los restaurantes... Tú hablabas de lo bueno de unir innovación, industria y turismo. Sí. Pero es que tenemos un montón de industria que no es turística, que está en el eje del Valle del Vinalopó, que es más importante que el turismo. Yo creo que lo que buscan también es un poco diverso. Yo he conocido muy de A cerca la que también hay que atender con toda la industria alicantina, porque está en la patronal y está en la Cámara de Comercio y la conozco perfectamente. No, pero sí que es Francisco, verdad. no se trata de una cosa u otra. No. Pero se habla del turismo como parece que es la panacea de la provincia. No. Hay un eje ahí industrial. En gran medida lo es, ¿eh? Importantísimo. La gente no sabe con una aportación al PIB más importante que el Mira, yo he turismo. tenido ahora estas últimas semanas visitantes extranjeros en casa, amigos de la familia, pero bueno, no son de aquí, son europeos. Y ellos querían salir, ir, comer, tomar cosas que son productos que se hacen aquí. Es decir, es que el turismo no solamente impulsa a lo que son los hoteles o lo que son los restaurantes, el turismo impulsa muchísimas cosas más. Una industria que hay detrás tremenda, en todos los sentidos, desde el señor que hace la tela de las camas para los apartamentos Pero si turísticos. el gran reto de la consellera de Turismo, aparte de la tasa, que me parece un poco anecdótica, es lo que ha dicho así. No, la tasa es Aquí importante. el reto es tener 12 meses. Yo que he vivido en Madrid mucho tiempo, y tú también. En Madrid, los fines de semana, la gente tiene que salir de Madrid. Y la gente joven también. Pues con un acuerdo entre Renfe y las del AVE y la OSBEC de aquí, la gente joven de Valladolid hasta aquí bajaría a Alicante. No, porque Paco, si no... Ahora que tenemos tres locos. Claro, es que... Paco, el otro día iba yo a Madrid y en el primer tren del día venía de Madrid y en el primer tren del día salían de Madrid un matrimonio con un cochecito vestidos con la playa y vestidos Para pasar el día. con el bañador Para y pasar con el día. Como las películas. Eso es lo que, Para pasar el día. Eso es lo que ha dado dos cosas. Es lo que ha dado que haya un tren, un AVE Alicante-Madrid A 9 euros. a 9 euros y luego en el sentido contrario tenemos lo que a mí me parece una auténtica barbaridad, que es que ir ahora a la estación de Chamartín y no a Atocha, que eso está generando una cantidad de problemas. Pero volverá a Atocha. Volverá a Atocha, pero bueno, me voy y ya te llamo yo si eso. Volverá a Atocha antes de lo que imaginamos. Sin duda, el turismo, desestacionalizar. Nos quedamos todos con lo que ha dicho Manuel, es verdad que es importante, y de esa manera también presionar, empujar a los ayuntamientos a que mantengan mejor las ciudades, que es un poco el unir esos dos asuntos. Le preguntábamos a Toni Pérez, nuevo presidente de la Diputación de Alicante, por este asunto. Él es alcalde de Benidorm y, por lo tanto, que haya una paisana suya de consellera es una buena noticia.
Asistir a la toma de posesión como consellera de Núria Montes, y una consellería tan importante en Alicante, para Alicante y para irradiar esa actividad y esa acción a toda la Comunidad Valenciana, como es turismo, innovación, industria, comercio, y en una persona como Núria Montes, repito, creo que es un momento de felicidad. Yo creo que eso es un gran ejemplo de ese magnífico Consell que ha conformado el presidente Carlos Mazón, que tiene una visión muy clara de lo que necesita en este momento la Comunidad Valenciana y también, evidentemente, lo que necesita la provincia de Alicante, nuestra tierra. Siempre lo hemos además anhelado, ¿no?, que era poner el turismo por su relevancia, y hablamos de la Comunidad Valenciana, pero también hablamos de España, poner al turismo por su capacidad de transversalidad en el centro de cualquier decisión política, ¿no? Es verdad que el turismo es un sector, que hay una gran industria, pero no hay ningún sector que aporte más que todas las industrias de manera individual que esa actividad maravillosa que es el turismo, que es la industria de la felicidad. Por lo tanto, se merece bien una cartera dentro del propio Consell primero, esperemos que también dentro de un futuro gobierno de España. Ese era nuestro anhelo. Ya está apuntando a Feijóo una cartera dentro del gobierno de España, que también turismo. Antes había el Ministerio de Turismo. Me preocupa bastante lo que dice Toni Pérez, porque estamos cometiendo los mismos errores. Es decir, España no puede depender del turismo. Es decir, España no puede, un país no prospera si su principal valor es el turismo. No, pero lo que se tiene que hacer es diversificar. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la tecnología y otro tipo de industrias, ¿no? Pero no podemos renegar del turismo. No, pero lo que estamos haciendo es que nuestro turismo, me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Paco, que tiene que ver con lo de los destinos exclusivos. ¿Sabéis lo que están pagando, pues, por ejemplo, toda la gente que tiene dinero, ¿no? Conocido es, pues, Alejandro Sanz, seguramente este verano salga. Dicen que le gusta el castillo de Sax. ¿Sabéis que ha venido a actuar Alejandro Sanz a Alicante? Ayer, al pasar por Sax, me parece que se hizo una foto allí y dijo que castillo más bonito. Es verdad. Que es muy bonito. Que tiene buen gusto, porque el castillo de Sax es una maravilla. ¿Sí? Claro. No, pues aparte de irse a Sax, lo que hace es irse a calitas exclusivas de Mallorca, exclusivas. ¿Por qué? Pues porque hay 4 personas. Y la gente que de verdad tiene dinero, ¿es a dónde va? Lo que ha dicho Paco, no va a sitios donde hay mucha gente, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando se dice, ¿no? El dinero, eso es un extremo, el turismo, ya, ¿no? No, pero es que es así, es así. Eso está pasando. Es decir, lo que tenemos que perseguir aquí es que la gente venga a comer a nuestros restaurantes porque tiene... Ese tipo de turismo, por ejemplo, en zonas de la Marina Alta lo tienes. Hay gente muy conocida, artistas, etcétera, a nivel mundial, que tienen casas en... Y calitas. Pero hay una cosa... En Andalucía se han hecho villas para deportistas de élite. Y en el Cabo. A mí lo que me ha preocupado de Toni Pérez es eso, que esté en el centro el turismo, cuando España son más cosas. Es decir, que le debe venir hay más industria. No, pero él lo está reivindicando. Él lo está reivindicando. No podemos renegar del turismo. No, pero lo que hay que hacer es decir, lo que hay que hacer es probablemente exigir, como dice Manuel, exigir a las ciudades que estén más limpias, que tengan mejores servicios, que el turismo sea de mayor calidad, no de botellón ni de borracheras, sino que vengan aquí a comer. Pero si lo masificas, no podrás pedir calidad. A ver museos. Yo, Andrés, si masifica... voy paseando muchas veces y me encuentro a chiquillos de 17 años, a muchos grupos. Pero ese no es el perfil de turista que estamos buscando. Pero es el que encontramos. Es que con lo que estamos planteando estamos encontrando ese turismo. Y yo pienso, ¿el chiquillo de 17 años va a dejar dinero? No. Pero es que yo no coge un pack. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso, Jorge. No creo que ese sea el perfil de turista que están llamando. Pero Alicante, pero el destino, mira, al final Alicante es como es, ¿vale? Y nosotros, pues no somos determinados destinos. El turista que de verdad quiere ahora con el esfuerzo que se está haciendo con los arroces de Alicante, con la gastronomía... Esa es la clave, la gastronomía, pero todavía necesitamos potenciarla más. Pero sol y playa no vamos a encontrar calidad, ¿no? Yo quería decir una cosa, la playa de San Juan en julio está flojita. La playa de San Juan en julio está muy flojita.
Yo no sé si es que la gente se ha quedado a votar en Madrid. Oye, la mitad de pelotas de España no Pues trabajan. sí, que El otro día vino a la playa y salieron un montón de madrileños Ya, de pero todas partes. no está. La veo flojita, sobre todo de noche veo muy flojita la playa de San Juan. Salieron un montón de madrileños de todas partes a saludar a... que solo hay madrileños en la playa de San Juan. Y una cosa, dijo Almeida, que nos lo dijo aquí a nosotros, que muchos madrileños que se habían encontrado por allí por Playa de San Juan le habían dicho que se van a votar Y vuelven. y vuelven. Bueno, nuestro amigo Lisardo Gabarre, no sé si lo seguís en sus redes. Sí, estaba allí también. Está con Feijóo, está con Almeida. Lisardo está con toda la película del PP. No, están ellos con él. Quiero decir, la Bueno, estrella es él lleva la bandera gitana. Él lleva la bandera gitana y hace que todo el mundo se La fotografie. estrella es él, no te equivoques. Con la bandera Es que gitana. se quieren hacer la foto es que con lo él estoy viendo solo. por las redes sociales. Bueno, vamos a seguir hablando de más cosas. También de lo que ha decretado ya el Consell, la supresión del impuesto de sucesiones y de las reivindicaciones que el Ayuntamiento de Alicante tiene para este nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana. Pero será dentro de un momento, ya saben que estamos pasando por un momento de calor extremo, con varias olas de calor intermitentes. Ya nos decía nuestro amigo Jorge Olcina que nos preparásemos para este final del mes de julio porque hace mucho calor. Si usted quiere apaciguar ese calor en su casa, lo que tiene que hacer es aislarla térmicamente con Impimur. Es el aislamiento térmico que va a hacer que en su casa no se pase tanto calor, o por lo menos se apacigue un poco ese calor que no entre del exterior. Y esto hará también que ahorre en la factura de la luz hasta un 50%. Ya saben, impimur.es, entren en su página web y ahí tienen más información. Impimur, especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur, empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. Visítanos en impimur.com. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. ¿Te gusta comer bien? ¿Quieres conocer lugares especiales en la provincia de Alicante? Ven con nosotros a conocer los secretos de la gastronomía alicantina con Terreta Gourmet. ¿Dónde estamos? En la plaza más emblemática de Alicante, la Plaza de los Luceros. Estamos en la isla de Tabarca, estamos en Bonalba y estamos en Almansa. Este viernes a las 9:15 de la noche con Fernando Sepulcre. Estamos hablando hoy de la formación del nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana y de las primeras medidas que ya está tomando este gobierno presidido por Carlos Mazón. El primer pleno del Consell se ha celebrado este viernes en Alicante y una de las medidas ha sido la supresión del impuesto de sucesiones. Hoy, en nuestro primer pleno, hemos procedido a acordar la tramitación con carácter urgente del procedimiento de elaboración del proyecto de ley de la modificación de la Ley 13/1997 de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, por lo que se refiere al impuesto tanto de sucesiones como de donaciones. En concreto, para el establecimiento de una bonificación del 99% de la cuota tributaria del impuesto, con efectos desde el 28 de mayo de este año. Nunca más los hijos o las hijas pagarán por las consecuencias del fallecimiento de sus padres o de sus madres. Y nunca más una madre o un padre pagará por las consecuencias del fallecimiento de su hija o de su hijo. Primeras medidas del Consell, ¿qué os parece?
Bueno, era una promesa electoral, además, doble, que era una bajada de impuestos y en concreto la de probablemente el impuesto más injusto que existe, ¿no? Que es el de sucesiones. Con lo cual, como he dicho al principio, es la mejor noticia del día probablemente. A mí también me parece bien, demasiado urgente, pero vamos. Es decir, el contraste con Murcia, por ejemplo, era brutal. En Murcia estaba el tipo del 1% hace ya muchísimo tiempo, no de ahora. Yo eso lo he pasado, lo he sufrido, en el buen sentido de la palabra. Pero aquí tenía una cosa que quería donar a mis hijos y que no podía donarla porque el impuesto me comía, el impuesto de la donación. Pues bueno, bienvenido sea ese tema. Sí, no afecta al fondo del déficit de la Generalitat. No afecta, porque según han dicho hoy en la rueda de prensa... Era poco dinero. Es un porcentaje muy pequeño. Sí, es el 1% en el caso de las sucesiones y el 0,1% en el caso de las donaciones, o al contrario. Y es poco para la administración, pero es mucho para el contribuyente, porque cuando algo queda en sucesión o algo se da en donación, lo que hay que pagar es mucho dinero para el contribuyente. 21.000 renuncias a herencias ha habido en la Comunidad Valenciana durante la última legislatura. Porque era un impuesto que afectaba a las clases medias y, es decir, quien tiene un grandísimo patrimonio planifica la sucesión y la herencia. Es que hay que planificar, perdona. Sí, quien el puede. Que tiene dinero tiene que planificar. Sí, quien puede. Pero si tú tienes una única vivienda, es decir, esto afectaba... Es que la vivienda habitual no tenía que estar sometida a tanto gravamen. Hay dramas, se han dado dramas de graves accidentes o muertes muy repentinas. Claro. ¿Y no te da tiempo a planificar. No te da tiempo a planificar. Entonces, ¿qué haces ahí? Es injusto. Sí, los extranjeros también se benefician del... Sí, yo conozco gente que ha renunciado a la herencia. He dicho que 21.000 en la legislatura, que a lo mejor no es mucho en la Comunidad Valenciana 21.000, pero solamente el dato de 21.000... Porque han tenido que pedir, lo que se estaba hablando de que lo injusto también era que sobre una propiedad que los padres habían pagado, tuvieron que los hijos otra vez volverse a endeudar, no podían afrontar ese gasto y tenían que irse a pedir un crédito de, es que yo voy a heredar, pero tengo que pagar esto para poder. Para poder. En Murcia, hasta los cuñados les afecta el impuesto. Hasta tú eres un cuñado y te dejan una herencia a tu cuñado, porque lo que sea, y tú estás en el mínimo tipo. También, hasta los cuñados, ya no sé más para atrás. Hombre, se da por hecho que la propiedad ya se ha pagado. Claro, que se están pagando impuestos por la propiedad, el IBI, todos los impuestos que requieren las administraciones. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Que tú tengas que hacer una transmisión a tu familia. Es la solución, entre comillas, a tanto déficit. Tenga usted mejor gestión y no tendrá usted que hacer impuestos injustos. Pero tiene que ver también lo que he dicho fuera de micro. Hay una teoría, sobre todo entre la izquierda, pues que además es que a mí esto me ha pasado en clase, ¿no? Tenía profesores que lo sostenían, que la gente que hereda se enriquece de forma injusta, ¿no? Entonces de ahí existe, que es una tontería, ¿no? Y lo que es injusto es el impuesto. Sí, a mí lo que me preocupa... Se enriquece de forma injusta, quiero decir que al final, es una paranoia. Si tienes ¿no? la desgracia de que tus padres fallecen y te dejan la casa donde estás viviendo... Pero no te lo has ganado según ellos, ¿no? Con tu esfuerzo. A mí lo que me preocupa, y voy a pues, un poco dar la puntilla, es el momento en el que se produce pues este anuncio, ¿no? Es decir, hay elecciones el domingo y enhorabuena por el anuncio, es decir, creo que es positivo, pero quiero anuncios como, quiero más anuncios como estos durante los 4 años. Y si los hace y si cumple el gobierno, os voy a decir una cosa. Lo que ha dicho Manuel, han prometido también una bajada de impuestos, la bajada del IRPF a rentas menores de 40.000 euros, la tenemos que ver. Muy necesario. Fíjate, yo creo que la de la herencia me parece especialmente interesante bonificarla o suprimir el impuesto, porque es más una cuestión ideológica que de fondo. Es decir, en realidad no se recauda tantísimo por este impuesto, pero como tú decías, efectivamente, el economista de cabecera de Yolanda Díaz, Tomás Piketty, que es el que propone la herencia esta avanzada de dar 20.000 euros a cada persona que cumple 18 años, también propone un impuesto del 100%, es decir, prácticamente una confiscación. ¿Por qué? Porque se entiende que efectivamente la herencia es el primer paso en la desigualdad en sociedad. Eso es una cuestión, es así. Es un economista reputado, tiene sus estudios, él lo demuestra a su teoría. Por eso digo, es una cuestión ideológica, es importante, ¿no? O sea, yo creo que es si el centro derecha en España quiere seguir gobernando y quiere seguir ganando elecciones, lo va a conseguir mucho más con este tipo de cosas que con lo que decía al principio. ¿Y la plusvalía municipal? ¿Y de la plusvalía municipal no hablamos? Es que yo
Ya la Constitución dice que los impuestos no pueden ser confiscatorios y este es bien... Es que yo te digo una cosa, con todo mi respeto a este señor, pero te digo una cosa. Para que los padres de mucha gente se hayan podido comprar un piso, ha tenido que apretarse el cinturón toda la familia. O a lo mejor trabajaron las extras en muchos sitios. Este señor igual no lo sabe. Porque Él lo se compensa el cinturón. Efectivamente, pero las cosas son así. Bueno, a lo mejor han trabajado entre semana y el fin de semana también. Eso se compensa porque toda persona cuando asume la mayoría de edad recibe una cantidad importante, que es otra de las medidas que propuso. Pero es que vamos a ver. Yo no digo que esté de acuerdo, yo lo pongo sobre la mesa porque es el fondo, ideológico de todo. Yo digo que no estoy de acuerdo con el señor porque se me da ese dinero. Se tiene que premiar el esfuerzo, el trabajo, el talento y una serie de cosas. Es decir, ¿por qué existen las becas? Porque a los que sacan muy buenas notas y no tienen capacidad económica para poder estudiar, hay que ayudarles e impulsarles a que puedan cumplir con el estudio. Ahora, a todos los... Oye, ¿y a todo esto cómo nos va a ir en Alicante con esta nueva Generalitat Valenciana? El ayuntamiento dirigido por Luis Barcala. En cuanto hemos tenido oportunidad, le hemos preguntado, oiga, las reivindicaciones históricas para el gobierno de la Generalitat Valenciana, ¿se las ha pasado ya a Carlos Mazón? Hay una serie de infraestructuras que están aparcadas. Los 8 años de Botanic han quedado totalmente apartadas. Tenemos 3 centros de salud, que ya 3 son pocos, porque ya hay 2 más que hacen falta, 3 centros de salud que tiene que acometerse de una vez las obras. No nos vale con el cartel que pusieron hace unos meses en Garbinet. Necesitamos los 3 centros de salud. Necesitamos que al menos el centro de la Almadraba se ejecute. No pueden seguir amontonándose barracones unos encima de otros. Necesitamos que la conexión de Luceros con la estación sea una realidad. Necesitamos 2 líneas nuevas, la de conexión con San Juan y el Hospital de San Juan del tram, y necesitamos la conexión con el sur hacia San Gabriel. En fin, hay muchos deberes por hacer, pero también hay mucho compromiso en ayudarnos. Menuda lista que le ha preparado a Carlos Mazón. ¿Qué pasa? ¿Que no se hizo nada estos años atrás? ¿Qué ha pasado? Me gustaría decir una cosa con lo del tram, porque soy usuario, y si nos escucha Carlos Mazón, pues así toma nota, ¿no? Es decir, antes de pedir líneas del tram, que sea San Juan, que sea Muchamel, que sea Elche, lo que hay que hacer es mejorar lo que ya hay. No puede ser que tardes... O las dos cosas. O las dos cosas, ¿no? Pero porque como te escuchan en Muchamel o en San Juan, que están reivindicando la línea del tram, van a decir... Claro, pero un poco incómodo. Voy a ser... Ante todo, yo creo, Andrés, hay que ser realistas. Es decir, no vas a empeorar el servicio que ya hay porque en Muchamel tengan tram. Esto es como lo del tram gratuito. No se trata de una cosa o la otra. Me vas a entender, es decir, el tram gratuito, ¿vale? ¿A qué precio? El servicio ha empeorado un montón. Yo prefiero pagar 70 céntimos y que el servicio siga siendo igual de bueno. Claro, es que al final la demagogia nace pendiente todo eso que ha dicho Luis Barcala, a ver si ahora que ya confluyen... Barcala va a tener suerte, porque cuando ha habido un presidente alicantino en la Generalitat, la ciudad de Alicante se ha beneficiado. Sois muy jóvenes y no estabais aquí. Pero fíjate cuando las tormentas atravesaban Alicante, hubo que meter por debajo de Óscar Esplá y por debajo de la Rambla, hubo que canalizarlas para evitar las inundaciones en la parte baja de la ciudad. Y ese esfuerzo inversor... Francisco, fíjate qué lista que le ha hecho a Carlos Mazón, que son... No es tanta lista. Que todos llevamos en la cabeza, que son históricas. Ahora hay una similar para el gobierno de España, como Feijóo gane las elecciones, también hay que decirle, oiga... ¿Puedo decir una verdad? Pues llevas diciéndolas desde que estamos hablando. Políticamente, si no gana Feijóo el domingo, a quien beneficia a los varones, yo tengo mis dudas todavía porque veo muchas cosas raras, Andrés. Estoy viendo muchas cosas raras y te podrían sorprender el domingo, ¿entiendes? Sí. Pero bueno, a lo que voy es, si Feijóo fracasase en las elecciones, el peso político de Mazón, por ejemplo, subiría un montón. Bueno, pero nos interesa que gane, por lo menos, si en vez de estar en el puesto 52 de inversiones, estamos... Hombre, claro. Con Feijóo no pasa. El 16, con Feijóo no va a pasar eso si nos quedaríamos en el puesto 52. Nos falta también eliminar las vías del frente litoral, el tren de la costa, todas esas cosas, que hay una lista también. Dos cosas. Una, en lo referente al tram.
El tema del tram, el abaratamiento que ha habido y la casi gratuidad que ha habido ha sido porque hay muchas familias que viajan en tram y les estaba costando verdaderamente un riñón. Segundo, se ha producido también porque el centro de las ciudades no va a ser un centro para el tráfico, se va a cerrar al tráfico, precisamente porque ahora ya está cerrado casi. Ya está cerrado casi en su totalidad. Entonces, como no puedes utilizar vehículo, tienes que utilizar más el transporte público. Manera de promocionarlo, esa. Entonces, y yo, en mi caso, que tengo hijos y yo mismo somos usuarios habituales del tram, a nivel de la cartera de las familias se ha notado. Vamos a poner el dedo en la llaga, porque justamente cuando estábamos hablando con Luis Barcala sobre este asunto, dijo, y ojo a ver cómo deja Ximo Puig la Hacienda Valenciana, es decir, la tesorería, con todos los anuncios que ha hecho. 180 millones que da. Vamos a ver qué se encuentra realmente Carlos Mazón, porque mucho me temo que la sorpresa va a ser grande. Grande por lo último que se ha hecho en estos últimos meses de estar liquidando toda la liquidez, valga la redundancia, de la Generalitat, con que tiene una deuda monstruosa, pero aún así lo abordaremos y resolveremos ese problema y resolveremos esa deuda con Alicante. 63 millones quedan en caja. Es que la deuda no es ya solamente esa deuda, es decir, la ciudad de Alicante es que somos la periferia de la periferia. Vas a Valencia, a Málaga, a donde tú quieras. Son ciudades que tú notas que han recibido un trato mejor por parte de todas las administraciones. O sea, esta ciudad, esta provincia parece que estemos malditos. Es un agravio, no es que sea histórico, es que es constante, ¿no? Ha sido constante a lo largo de toda la democracia. Y yo espero, hombre, claro, esa lista es corta, con que se cumpla eso, claro, nos vamos todos súper satisfechos. Hay muchísimo más. He dicho antes que no está resuelta la situación de Alicante en la Comunidad Valenciana. Sí, pero los últimos 8 años... Eso se cerró en falso en su momento con el estatuto, y como se cerró en falso, eso hay que volver a retomarlo. Alicante no es Castellón, con todos mis respetos a Castellón. Es verdad que los últimos 8 años hemos estado esperando que llegase, con unas expectativas de que iban a llegar esas inversiones. Y no ha llegado. Ha llegado Mazón, menos mal. Porque al llegar Mazón, ahora estoy convencido de que Alicante... Ponemos el contador a cero, pero es verdad que tenemos menos paciencia y ahora ya vamos a querer... La gran beneficiada de Alicante con la llegada de Lo de la tesorería que ha dicho Barcala. Está en una deuda la Generalitat Valenciana. Ahora, Mazón, cuando ha entrado, se encuentra con una deuda del final del periodo de Ximo Puig de 55.400 millones de euros. ¿Y cómo puede ser que en las últimas semanas el gobierno de Ximo Puig haya comprometido partidas presupuestarias a pesar de que no ha podido ejecutarlas? Mira, el gobierno de Ximo Puig empezó a hacer obras en el Hospital de San Juan. Estoy hablando ahora de Santa. Se han parado por falta de pago. Y se han parado por falta de pago. Está parada hasta el punto que los pacientes tienen que ir al sitio donde no deben ir, etcétera, etcétera. Porque no nos pudieron pagar. Ese mismo presidente de la Generalitat, o sea, Ximo Puig, pues solo unas semanas antes de que eso se produjera, anunció unos pedidos de 254 millones de euros en Castellón. Es decir, se han hecho muchos anuncios, estoy hablando de Castellón, pues en este caso, ¿no? Se han hecho muchos anuncios por parte pero es que eran imposibles que se ejecutaran. Si vosotros cogéis el diario oficial de la Generalitat de las últimas 4 semanas, es decir, cuando ese gobierno ya estaba en funciones, aparte de un montón de subvenciones, lo que se hace es hacer modificaciones de crédito. Debería estar prohibido hacer por ley promesas. No se puede tocar nada cuando estás en funciones. En funciones, ¿no? Debería estar es para abrir la puerta a la Generalitat. Que ya se han terminado las subvenciones. Gasto corriente. Claro. Gasto corriente. Pagas nóminas, pagas luz, pagas gas, pagas agua y porque generas expectativas también a determinados colectivos a los que se les prometió unas subvenciones. Y no le va a llegar. Y no le va a llegar. No le va a llegar. Es decir, generas unas expectativas que no van a llegar. Yo lo que veo es muy activo en campaña los socialistas. Hoy Diana Morán en Castellón, Diana Morán está lo que ha salido por su boca. Está muy activa. Muy activa, muy activa. Oye, Diana para Morán. terminar, ¿nos va a ir mejor, peor, con este gobierno de la Generalitat a Alicante? No sé. Yo creo que mejor, claramente. Alicante mejor. Sí. Es imposible que vaya. Han sido 8 años muy duros. Cualquier cosa que venga, ¿verdad? Es que han sido 8 años. Yo creo que en parte la derrota de Ximo Puig no la esperaban y tenían sus razones, y se produce en parte por el trato que recibió la provincia de Alicante. Tú analizas el número de votos que ha sacado. Alicante es la que ha sacado Ximo Puig de la Generalitat. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Y además ha sido una cuestión. Y se lo dijimos desde aquí, ¿eh? Yo creo, ¿verdad que sí? O sea, se lo adelantamos desde aquí. ¿Mejor, peor? ¿Cómo es, Jorge? A ver, yo soy prudente, ¿no? Ya sabes que yo soy un poco escéptico, pero ¿Por qué eres mesetario? Al final, vamos a ver, el hecho de que Carlos pues sea de Alicante, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Y aparte es lo que ha dicho Manu, ¿no? Que es que Ximo Puig
ha pasado prácticamente. Y luego lo que habéis dicho de las promesas, pasa siempre, ¿no? Que a veces da la sensación de que los que llevan gobernando 5 años, como es por ejemplo en los debates, o 8 años, ¿no? Pues parece que no han gobernado, ¿no? Y parece que vienen de nuevas, ¿no? Y esas promesas al final quedan en saco roto. Y esto es una lección que tienen que aprender todos los políticos. A los 4 años la gente te va a volver a votar. Si lo haces mal, te vas a ir a tu casa. Eso lo tienen bien aprendidos muchos alcaldes que renuevan y renuevan y renuevan porque están ahí. Porque saben cómo renovar. Y porque están ahí, a pie de calle, y están viendo a la gente y las necesidades que tienen. Así que es verdad. Ponemos el contador a cero y vamos a empezar ya a fiscalizar a Carlos Mazón. Ahora probablemente los de Castellón serán los que levanten, ¿verdad? La liebre para decir, ya cuidado, han tenido 8 años. A ver si aquí no nos llega. Esperemos que sí. Hemos empezado hablando del valenciano antes y fijaros por la curiosidad. El otro día le hacían esta pregunta en el pleno en el Palau de la Generalitat a Carlos Mazón cuando estaba presentando a su gobierno. Nos llamaba la atención y yo quiero que la escuchéis. Le hacían esta pregunta. Volia preguntar-li si hi ha algun conseller que tinga el valencià com a la seva llengua materna, si això considera important o no. Muchos de ellos, pero permítame aclararle, el lugar de nacimiento del conseller no las ha hecho tener más o menos posibilidades de ser conseller. Estaría en contra de mi propia convicción. Es la capacidad para atender al servicio público lo que les hace consellers. En mi opinión, en mi criterio y en mi deseo. Me alegra que haya gente de las 3 provincias, me alegra que haya gente nacida en las 3 provincias, incluso gente nacida fuera de la Comunitat Valenciana, pero la procedencia, la identidad no nos hace mejor gestores. Curiosidad, porque ya vamos a terminar, pero es verdad que antes estábamos hablando un poco de esto. Es bueno, si tenemos que tener en cuenta cuántos hablan valenciano, cuántos no, cuántos llevan gafas. ¿Mazón habla valenciano? ¿Verdad? No. En la intimidad. Lo digo porque los periodistas de Valencia le van a hacer las preguntas en valenciano siempre. En algún que otro discurso en algún que otro discurso. El otro día en las Cortes Valencianas estuvo hablando un rato, pero yo entiendo que es un valenciano que está aprendiendo, ¿verdad? Jorge Brugos, muchas gracias. A ti. Gracias, Ignacio Martínez. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por haber estado aquí. Gracias, Francisco. A ustedes también muchas gracias por su atención. Hoy queríamos presentarles a este nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana, en el que desde Alicante hemos depositado muchas expectativas, altas expectativas, para los próximos 4 años. Vamos a pensar que van a llegar más inversiones a la provincia de Alicante y que esos proyectos, reivindicaciones históricas, se harán realidad más pronto que tarde. Gracias por su atención y hasta la próxima.